vamos a rezar a María la Virgen, hoy con mayor motivo, porque es la Inmaculada, y a partir de ahí, pues a nuestras cosas como de costumbre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Y hola, Vicente. Y seguimos hablando del triple ministerio de los obispos. Os recuerdo siempre que el ministerio eclesial es triple. Hola, Ana María. Bueno, una parte es la liturgia, lo miramos, otra parte es la catequesis, y ahora es el oficio que tienen los obispos de regir. Recordad que por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Aquí viene lo de regir. Entonces, los obispos, dice la Lumen Gentium, como vicarios, o como delegados de Cristo, tienen la misión, el ministerio de regir. Regir con consejos, exhortaciones, ejemplos, también con autoridad y potestad, para que su comunidad, sus fieles, se edifiquen en la verdad y en la santidad. Por tanto, regir es poner autoridad, poner potestad, poner mando. Hoy la palabra mando no tiene buena prensa, es poner mando para que los fieles cristianos se vayan edificando la comunidad en la verdad y en la santidad. Y regir a su diócesis no como el mayor, sino convirtiéndose cada obispo en servidor de la propia comunidad. Bien, vamos a pararnos aquí. El obispo servidor de la comunidad y el Papa sabéis que tiene como título siervo de los siervos de Dios. Son títulos que tienen un significado y que luego se ejercerán más o menos, depende ya cada uno cómo quiera hacer las cosas. ¿Cuál es el gran servicio del pueblo de Dios? Gobernarle, dirigirle de forma que llegue a donde tiene que llegar, que es a la patria del cielo. Todos los días lo repito, o por lo menos con mucha frecuencia. Servir al pueblo de Dios es mucho más que abrir despachos de Cáritas. Y que el servicio al pueblo de Dios es mucho más que un servicio meramente material. Servir al pueblo de Dios es prestarle el oficio, el ministerio y la gracia para que ese pueblo de Dios pueda llegar a donde tiene que llegar, que es a la patria del cielo, creciendo en verdad y en santidad. Esto es ministerio episcopal. Los obispos, cuando van a sus celebraciones especiales, llevan la mitra y llevan el báculo. Hola, Juan. El báculo con el que van marcando el paso para que los fieles, las ovejas, les sigan, pero también es el báculo que empuñan con firmeza cuando hay que poner orden en medio del rebaño. Los obispos, sigue diciendo Lumen Gentium, porque le han recibido la potestad a través de su ordenación episcopal, dicen, Lumen Gentium, los obispos tienen el derecho y ante Dios el deber, derecho y deber ante Dios, de legislar sobre sus súbditos
juzgarlos y regular todo cuanto pertenece al culto y organización del apostolado. Por tanto, regir es ordenar la vida, mandar, organizar, para que todo se haga según Dios quiere. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema. Y es que vivimos en unos tiempos, por una parte, de falta de autoridad y por otra parte, de un ejercicio muy partidista de la autoridad. A ver cómo se conjugan las dos cosas. Por un lado, hay falta de autoridad. Porque si el obispo tiene deber ante Dios de legislar sobre los súbditos, juzgarlos y regular todo cuanto pertenece al culto y todo cuanto pertenece a la forma de organizar el apostolado, en la práctica lo que vemos es que esto no se hace. Yo tengo una frase que mis amigos de Info Católica conocen y repiten ya muertos de risa, que es: aquí nunca pasa nada. No hay autoridad. No hay autoridad. Lo veis cada día en vuestras parroquias y en vuestras ciudades. Se haga lo que se haga, no pasa nada. Llega uno, aquí encuentra una cosa, aquí encuentra otra, aquí no hay misa, aquí hay misa pero depende cómo, aquí no se confiesa, aquí se da la absolución general, y los obispos no intervienen. Es una dejación muy seria de responsabilidades. Usted, señor obispo, juzgue, ponga su autoridad, legisle y organice la vida de su diócesis con su autoridad, de forma que sus ovejitas, sus fieles, progresen en la verdad y en la santidad. En las dos cosas, en la verdad y en la santidad. Es curioso. Un obispo lanza una carta pastoral, un obispo es un sacerdote nombrado como obispo, un obispo toma posesión, y difícilmente vemos en su saludo y en su primera locución hablar de verdad y de santidad. Sí hablará de estar con los pobres. Sí hablará de hacer comunidad, de hacer comunión y de estar con los pobres. Vamos a ver, edificar a la Iglesia en la verdad y en la santidad. Legislar, juzgar y regular. Y se echa en falta, como digo, autoridad. Por otra parte, a veces lo que uno descubre es que se ejerce la autoridad de una manera muy partidista. Es decir, parece que en la Iglesia la autoridad descarga con toda su fuerza contra unos y no se ejerce contra otros, lo cual no deja de ser un escándalo y algo que llama poderosamente la atención. Un ejemplo que he puesto muchas veces, porque es un ejemplo clarísimo. Si doctrina de la fe dice que no se puede dar la bendición a parejas homosexuales que viven maritalmente, y hay sacerdotes que lo hacen, ¿cómo es posible que los obispos no llamen la atención? Regulen, ejerzan. ¿Cuántas veces hemos visto celebraciones de la Eucaristía raras y nadie dice nada? Es decir, hay una dejación tremenda. Ahora, eso sí, si un sacerdote celebra misa en latín y por el modo extraordinario, que tenga cuidado. Si un sacerdote reclama poder celebrar la liturgia a su estilo, tenga cuidado. Si un sacerdote se empeña en predicar claramente sobre la vida, tenga cuidado. Entonces, esto no es bueno ni es conveniente. A unos se les permite mucho, a otros no se les consiente nada. Señor obispo, usted ponga orden
y su empeño en que las cosas se hagan según manda Dios. Por favor, yo pediría a los obispos, si me oyen o si me escuchan, qué cosas más importantes tendrán que hacer, que no presten oídos a lo que la gente o el mundo les pide, sino que hagan las cosas según les pide Dios y según les pide la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos. Me parece que me van entendiendo por dónde van las cosas. Autoridad, sí. Autoridad con una finalidad, crecer en la verdad y en la santidad, y autoridad con todos por igual, caramba, que tampoco es tan difícil de entender. A los obispos se les confía el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y son jefes en sus diócesis. Hola, María Luisa, buenas tardes y feliz día. Cuidado habitual de las ovejas en su diócesis. Por tanto, al obispo hay que pedirle personalidad y saber hacer en su diócesis lo que tiene que hacer. Yo creo que la personalidad de los obispos hoy está muy menguada. Decía en tiempos el cardenal Tarancón que los obispos tenían tortícolis de tanto mirar a Roma. Hoy vuelve a pasar. Es que el Papa ha dicho, es que el Papa piensa, señor obispo, usted en su diócesis es el que tiene que gobernar, en comunión con el Santo Padre, pero usted no es alguien que dependa del Papa. Usted es pastor de su diócesis, en comunión con el Papa, pero usted legisla, usted manda, usted organiza, usted decide. Es verdad que cuando un obispo decide ciertas cosas, puede recibir de Roma un rapapolvo, o que de Roma le digan, señor obispo, usted se ha confundido. De acuerdo. Pero el obispo en su diócesis tiene que ser pastor, legislador y gobernador. Todo le toca. Seguimos con el oficio de regir. El obispo, siguiendo el ejemplo de Cristo, no viene a mandar, sino sobre todo a servir y entregar su vida por las ovejas. Vuelvo a lo de siempre. Pero entregar la vida por las ovejas, ¿qué es? Abrir despacho de Cáritas es mucho más. Es dar la vida para que sus ovejas lleguen a la santidad. Y dice Lumen Gentium, el número 27, que el obispo ha de dar cuenta a Dios de las almas que le han sido confiadas. Y para eso tiene que trabajar con la oración, la predicación, con las obras de caridad, con el ejemplo, y más aún, entregarse de forma que sea el evangelizador de todos. ¿Cuántas veces de la que estamos mirando la Lumen Gentium sale lo de la santidad y el anuncio del evangelio a todas las criaturas? ¿Os acordáis cuántas veces ha salido ya? Y no sorprende que en nuestras pastorales, en nuestros documentos, se hable tan poco de la santidad y se hable tan poco de llevar el evangelio a todo el mundo. Es llamativo cuando Lumen Gentium vuelve a decir: servir es llevar almas al cielo, hacer crecer en la santidad a los creyentes, y servir es anunciar el evangelio a los no creyentes. Ese es el servicio del obispo y esa es la forma que tiene el obispo de regir la diócesis a él confiada. Cuando un obispo le encomienda una diócesis, le dice: mire usted, señor obispo, por ejemplo, usted es obispo de Madrid, pero usted en Madrid procure que los creyentes lleguen al cielo y que los no creyentes conozcan a Jesucristo y se conviertan a Él. Esa es su misión, señor obispo. Y este es el servicio que le pide la Iglesia. ¿Cómo va usted a anunciar el evangelio? Pues como dice el concilio. ¿Cómo va a ejercer usted su ministerio episcopal? Como dice el concilio. Oración, predicación y obra de caridad.
Las tres, ¿eh? Oración, predicación y obra de caridad. Si el ministerio episcopal es únicamente un decir, hay que estar con los pobres, malo. Y si la gente dice de uno de nosotros, es muy bueno porque está con los pobres, malo. Porque dices, y además de estar con los pobres, ¿qué más hace? No, está con los pobres. Es más, ¿cuántas veces incluso hemos visto barbaridades doctrinales, barbaridades litúrgicas, barbaridades en moral, pero la gente justifica diciendo, bueno, lo importante es que está con los pobres. No. Lo importante es que la gente crezca en la verdad, crezca en la santidad y llegue un día al cielo. Y lo importante es que todos conozcan el nombre de Cristo. Ah, pero está con los pobres. Los pobres tenéis siempre con vosotros. No va por ahí la cosa. Bueno, entonces, hemos dicho que con la Lumen Gentium en la mano, los obispos tienen el ministerio de santificar, que es la liturgia, el ministerio de la palabra, el ministerio profético, y el ministerio de regir, del servicio. Servicio es que la comunidad vaya ahí. Y si un día hay que dar con el báculo y decir, ustedes a este nombre lo estropean, bendito sea Dios. Recuerdo hace un par de años, no más, ahora más años, bueno, esos años que sea, que en una diócesis española, pues una confederación de colegios católicos organizó una jornada de pastoral con una serie de ponentes mucho más que discutibles. Discutibles porque soy benévolo. Porque uno de los ponentes era nada menos que Sor Lucía Caram, que no es ningún ejemplo de ortodoxia ni de fidelidad cristiana. Se organizan aquellas jornadas con una serie de ponentes, todos del estilo de la Caram, y el obispo del lugar dijo, prohibidas las jornadas. Esa gente no viene a mi diócesis a formar cristianos. Oiga, lo hemos organizado los religiosos. Están ustedes en mi diócesis y en mi diócesis ciertas personas no hablan. Por ejemplo, un pseudoteólogo, Juan J. Mayo, que está en todas las salsas de la última progresía. Son muchos los obispos que han dicho, este señor no da una conferencia en mi diócesis. Oiga, ¿y se le cede el local de comisiones obreras? Yo no tengo competencia, pero en una parroquia de mi diócesis, en un local diocesano, este señor no da una clase. Porque yo tengo que proteger a mis fieles y garantizar a mis fieles que lo que van a comer es sano y que no se les va a envenenar. Esta es misión del obispo. No solo que haya grupos de Cáritas, sino tener la firmeza suficiente para decir, mis fieles al cielo. Y, para que vayan al cielo, garantizo el alimento bueno, la Eucaristía, los sacramentos, la predicación, y los voy a proteger del alimento malo. Y esta gente fuera de ahí. Normal, ¿no? Digo yo. Pues, cuando aquel obispo, yo la verdad es que públicamente lo agradecí, porque me parece que así tiene que actuar el obispo. Usted en mi diócesis no hace estas cosas. Bueno, vamos a meter un poquito con los curas, porque el número 28, don Luis, buenas noches. Según se conecta la gente, voy saludando. Los presbíteros y sus relaciones con los obispos, con el presbiterio y con el pueblo cristiano. Quiero dejar claro que los responsables de la Iglesia son los obispos. Son los obispos. Y si los sacerdotes no actuamos como debemos, culpa es del obispo que lo consiente. Eso queda así de claro. Esto queda así de claro. Los obispos son los que tienen que garantizar la vida de la Iglesia en santidad. Bueno, entonces los obispos reciben una misión a través de los apóstoles
Y a partir de esa misión recibida, los obispos tienen con ellos a otras dos categorías de personas ordenadas, que son los sacerdotes y los diáconos. Por tanto, el ministerio episcopal se ejerce contando con unos colaboradores especiales que son los sacerdotes y los diáconos. Pero, por favor, el gran responsable es el obispo. ¿Para qué estamos los sacerdotes? Según la Lumen Gentium, consagrados para predicar el Evangelio, para apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino para empezar. De hecho, lo primero que dice la gente de uno que se ordena, fulanito ya va a cantar misa. Es decir, la clave del sacerdote es, lo fundamental es la predicación y la celebración de la Eucaristía. Entonces nosotros estamos para la Eucaristía y para ayudar a los fieles más débiles, enfermos, pecadores, para que vuelvan a reencontrar con Dios. Estamos para ayudar a nuestros fieles en sus necesidades materiales, pero sobre todo estamos para conducir a nuestros fieles hacia el Padre, hacia el cielo. Yo no sé si la gente tiene muy claro para qué estamos los curas. Es que ustedes están para ayudar a los demás. Sí, para ayudar a los demás a que lleguen al cielo. Sí, para ayudar a los demás a que lleguen al cielo. A mí han llegado a decirme, es que yo necesito para comer y usted tiene obligación de darme de comer. Y he dicho, no, perdone. Si usted no tiene para comer, usted se va al Palacio de la Zarzuela, se va al Palacio de la Moncloa, a la sede de la comunidad autónoma y a su ayuntamiento respectivo. Y si no le dan de comer, dice que son unos sinvergüenzas porque no cumplen con sus obligaciones. Que son los que tienen obligación. Yo ayudaré. Pero si usted no tiene para comer, vaya a la Zarzuela y a la Moncloa. Y se lo dice a ellos. Usted no tiene para comer, que le tiene abandonado. Nosotros estamos, sobre todo, para celebrar el culto, para ayudar a los débiles, para perdonar a los pecadores, para predicar la palabra y para conducir a la gente hasta Dios Padre. Estamos para eso. Otra cosa es que, al igual que que al igual que los obispos, nosotros nuestra predicación en nuestro entorno la hagamos con la oración, la Eucaristía, la predicación y las obras de caridad. Vale. Pero las obras de caridad que yo hago, el despacho de Cáritas, la bolsa de comida de la Operación Kilo, no son más que una forma más de predicar, porque lo mío, lo esencial es predicar el Evangelio. Estamos. Y cuando un sacerdote va a misiones, su misión fundamental es anunciar el Evangelio. Y lo anuncia con la oración, con la predicación, con la Eucaristía y con las obras de caridad a favor de los más necesitados. Pero con todo, sin perder, por favor, de vista que la predicación es el anuncio del Evangelio. Esa es la tarea fundamental, no otra cosa. Yo creo que esto se entiende o no se entiende. ¿O no se entiende? Es que reducir el sacerdocio, el episcopado, a un mero estar con los pobres es acabar con la obra de la redención. Ustedes son trabajadores sociales que de vez en cuando rezan un poco. No, perdone, no. Nosotros somos otra cosa. Y estamos para ser otra cosa. Bueno, sigo otro poquito con los sacerdotes, porque los sacerdotes lo quiero terminar hoy. Nosotros formamos con el presbiterio, con el obispo, un solo presbiterio. Somos los sacerdotes. Somos los sacerdotes de Madrid. Estamos junto con el obispo formando un solo presbiterio, dentro del cual somos enviados a ejercer diversas funciones.
La mayor parte somos sacerdotes en parroquia, pero podemos estar en parroquias, podemos evangelizar en hospitales, podemos tener una vocación misionera, podemos estar en los colegios o podemos estar dedicados especialmente a fomentar centros de caridad. Como es el obispo el que globalmente tiene que hacer la predicación, el obispo puede decir al sacerdote: quiero que tú me ayudes de manera especial en ciertas obras de caridad, habrá que hacerlo. O yo quiero que tú te dediques a la prensa, o que tú estés en la universidad. Pero somos sacerdotes con el obispo. Y nosotros, con el obispo, colaboramos en todo lo que el obispo nos pide. Para eso estamos. Y para colaborar de una manera global. De que yo hoy soy párroco y mañana, después del obispo, te necesito como capellán de un hospital. Pues lo haremos con todo gusto. Sigue diciendo: procuren los sacerdotes cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis. Por supuesto, disponibilidad para lo que toque. Reconoce al obispo como verdadero padre. Y dice: y el obispo considera a los sacerdotes como hijos y amigos. Aquí hablamos de la relación entre obispos y sacerdotes. En Madrid tengo que decir que no es fácil. Porque somos muchos sacerdotes, porque el obispo tiene muchas cosas que hacer y porque yo siempre tengo mis dudas de que las tareas las tengamos estructuradas como se debe. Somos un presbiterio, sí, y somos los sacerdotes los que tenemos al obispo como padre, y el padre nos debe tener a nosotros como hijos. Ahora, yo digo, como sacerdote de Madrid, que me siento un hijo un tanto abandonado de su padre, y como yo, muchos compañeros. Bueno, es la realidad. Don Carlos Osoro lleva en Madrid 8 años como obispo. Jamás he hablado con don Carlos, con mi obispo. Tenemos los vicarios episcopales, tenemos gente que nos... Pero yo jamás he hablado con mi obispo en privado, jamás. No ha habido ocasión. No es fácil sentirte en un presbiterio como el de Madrid, unidos todos los sacerdotes y unidos con el obispo. Al final, en sitios grandes, acabas uniéndote con los sacerdotes cercanos y acabas manteniendo con el obispo una relación, sobre todo a través de los vicarios episcopales. Pero en Madrid no es nada fácil. No es nada fácil. Luego sí, hay una serie de recomendaciones que yo creo que tenemos que explicarlas. En Madrid, obispos auxiliares, sí, los hay. Pero ahora mismo, Juan, en Madrid tenemos como obispos auxiliares a don Juan Antonio Martínez Camino, que hace algo. Tenemos a don José Cobo, que es el que nos ha hecho la visita pastoral, por cierto, muy bien. Y tenemos a don Jesús Vidal, que en este momento es administrador de Alcalá de Henares. Tenemos a los vicarios episcopales, con los que hay una cercanía mayor, pero insisto que no es fácil. Bueno, después habla la Lumen Gentium de la necesaria fraternidad entre los sacerdotes. Dice: debe manifestarse en ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal. Todo esto es una teoría fantástica. Si en Madrid hay 1.500 o 2.000 curas, no sé cuántos curas somos en Madrid. Ser amigos de todos los curas de Madrid es que se convierte en algo imposible. Al final, por razones meramente logísticas, uno termina teniendo afinidad y amistad pues con los más cercanos. Yo en mi caso, pues tengo sacerdotes cercanos, tengo sacerdotes amigos que tampoco viven lejos, y realmente con ellos sí puedo decir que hay una gran colaboración.
yo me siento apoyado por compañeros de cerca, pues yo también los apoyo. Es que no queda otra. Y es un apoyarnos en el trabajo personal, en todo, decir, oye, ¿cómo estás, no? Entonces, los sacerdotes, sí, unidos al obispo, unidos entre nosotros. Y luego, respecto a los fieles, ¿cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar? Según la emergencia, ¿eh? Tengan la solicitud de padres en Cristo con los fieles. Conviértase en modelos del rebaño. Y dice algo que me vais a perdonar que lo lea literalmente. Acuérdense los sacerdotes que con su conducta de todos los días y con su solicitud muestran a fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral, y que deben, ante la fe de todos, dar testimonio de verdad y de vida, y que como buenos pastores deben buscar también a aquellos bautizados en la Iglesia Católica que han abandonado la fe, o que han abandonado por lo menos la práctica. Entonces, a nosotros, sobre todo en nuestras parroquias, se nos pide que prediquemos cuidando mucho nuestra conducta. La conducta de todos los días. Para que mostremos a los fieles e infieles, a católicos y no católicos, la imagen de verdadero ministerio sacerdotal. Ojo, la imagen de verdadero ministerio sacerdotal y pastoral. Esa teoría que en algunos sitios nos han vendido, del cura simpático y campechano, es una tomadura de pelo. Hace no mucho me decía un compañero que a él no hay cosa que más le duela que escuchar decir de un compañero, ¡ay, qué majo fulanito! No parece ni cura. Por Dios. Al revés. El sacerdote debe mostrarse como sacerdote en su vida, en su conducta diaria. Da igual que haga la compra, que veas a un enfermo o que vayas al bar a tomarte una cerveza o un café. Eres el sacerdote. Y con tu vida, con tu preocupación por los demás, por tu acogida de todos, por tu saber estar, con tu conducta y con tu solicitud, muestras a todos, fieles e infieles, católicos y no católicos, la imagen de verdadero ministerio sacerdotal y pastoral. Y dar testimonio de verdad y de vida. Aquí tenemos que superar la maldita idea del respeto que creo que es de las mayores desgracias que nos han pasado en la Iglesia. Y me explico. Hombre, es que hay creyentes y no creyentes, entonces tú no puedes poner un signo externo en la calle porque hay gente que no es creyente. Yo tengo que dar, dice el concilio, imagen de lo que es el sacerdote, a fieles e infieles, católicos y no católicos. Dice el concilio. Luego, cuando yo voy por la calle y pongo un signo religioso, o voy de clergyman por el pueblo, o saludo a uno, saludo a otro, el que sea, pero portándome como sacerdote, hago lo que tengo que hacer. Hago lo que tengo que hacer. Luego, mi forma de respetar al musulmán, al budista, al agnóstico, al creyente, es que me vean como sacerdote. Yo soy un sacerdote. Y me verán en la calle, en la farmacia, en el bar, visitando una familia, haciendo la compra, poniendo gasolina al coche. Pero ahí tengo un reto, y es que con mi conducta diaria, esté aquí en mi pueblo o donde sea, y con mi solicitud, es decir, mi atención a las necesidades de la gente, yo muestre lo que es un sacerdote.
Y esto ya es clave. En un pueblo donde estuve decían, es que usted es un cura que parece un cura muy cura. Dice, pues, ¿cuánto me alegro que digáis eso? Es un cura muy cura, claro. De eso se trata, de ser sacerdotes por lo que Dios nos pide. Y de tener claro los sacerdotes y los obispos que estamos para lo que estamos, que es. Y esto lo digo todos los días porque es una constante la Lumen Gentium. Yo creo que la Lumen Gentium hace años que no se la leen los obispos. Ustedes están para llevar las almas al cielo y para que los que no conocen a Cristo lo conviertan a Él. Están para eso. Y parece que estamos para contemporizar con el gobierno, para sonreír a los políticos, para abrazarnos con los sindicatos, para que nos hagan la foto con los pobres en la puerta de la iglesia. Estamos para que digan, qué amable es don fulano. Pero si yo no quiero un obispo amable. Cuando mi buena Rafaela le dijo un día a su amiga Joaquina, este cura que ha venido, qué raro es, ¿de raro por qué? ¿De raro por qué, Joaquina? Si es sacerdote, predica bien, abre la iglesia, celebra misa, confiesa, visita a los enfermos. ¿Por qué no es bueno? Dijo Joaquina, es que no es muy simpático. Y respondió Rafaela, a mí que sea más simpático o menos no es lo fundamental. A fin de cuentas, no me pienso casar con él. Sacerdote, ¿qué queremos? Que sea simpático y que esté con los pobres. Se va usted a hacer puñetas, con perdón. Queremos un sacerdote. Pedid, por favor, un sacerdote que os garantice la Eucaristía, que os garantice confesaros si queréis, que os garantice una predicación sin decir demasiados disparates. Pedid un sacerdote que sepa un poquito cómo está la gente. Y pedid un sacerdote que os atienda según pide la Iglesia. Si además de eso tiene otras cualidades, mejor. Pero convencen ustedes de una cosa. Lola, buenas noches. Convencen de una cosa. Yo digo, a mis feligreses. Miren ustedes. Sacerdote, que ore en la iglesia, celebre misa, confiese, sea fiel a los tiendas de la iglesia, se entienda con los ancianos, se lleve bien con los matrimonios, sea un crack para los niños y para los jóvenes. Buena Lola. Y que además sea bien formado, con 3 idiomas, moreno, de ojos verdes y 35 años, quedan 2 y están muy pedidos. Están muy pedidos. No queremos un sacerdote que sea simpático y que facilite. Ya. O sea, que no predique. Hay que facilitar. No hay que facilitar. Hay que predicar la santidad. Y la santidad es complicada y dura. Y a los santos, ser santos les ha costado un congo. Por tanto, pidan, por favor, sacerdotes que con su conducta y con su vida de cada día muestren a fieles e infieles, a católicos y a no católicos, la imagen de verdadero ministerio sacerdotal. Sacerdotes que a los que creen los animen al cielo y a los que no creen con su vida y con su palabra los animen a creer. Y con esto acabo por hoy. No voy a decir una palabra de los diáconos. Es el número 29. Son otros colaboradores de los obispos. Eso sí, a partir del jueves próximo vamos a meternos con los laicos, es decir, con vosotros. Con los laicos. Con vosotros. A ver qué sacamos con todo eso. Cuando cuento todo esto, es para que sepáis lo que podéis y debéis pedir a un sacerdote. Para que sepáis lo que tenéis que exigir a los obispos. Señor obispo, nosotros lo que queremos es que usted nos garantice el acceso a la gracia, es decir, la oración, los sacramentos y una predicación conforme al catecismo de la Iglesia. La misa, Y que no nos falte.
Oiga, es que el sacerdote que os mando... A ver, el sacerdote que usted nos manda, ¿está válidamente ordenado? Sí. ¿Predica y celebra de acuerdo con la fe de la Iglesia? Sí. Mándelo usted para acá. Ya está. Bueno, seguiremos. Que la semana que viene, los laicos, que también tenéis una parte importante en la Iglesia. Hemos hablado hasta ahora de obispos, sacerdotes, laicos, y seguiremos. ¿Vale? Bueno, feliz día, una vez más, a los que lleguéis ahora, feliz día de la Inmaculada, día grande de la Inmaculada Concepción, día de casulla azul, que por supuesto me he puesto esta mañana encantado de la vida, y día para seguir confiando en el misterio de María. Buenas noches. Hoy no está Conchita, pero hoy recuerdo yo las tareas. El próximo día, a partir del número 30. Buenas noches y buena cena. Y a quedar con Dios. Y que el Señor nos bendiga. Socio, ¿dónde está el bicho malo? Ven, socio, ven. Ven, socio. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Espera, que viene el socio a despedirse. Pero, hombre, que no te veíamos. Pero, hombre. Está el pobre con su jersey, porque ha de prescrito en casa. Oy, 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 cuánto me quiere. Bueno, pues buenas noches. Que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos guarde hoy y siempre. Y socio, estaba el pobre ahí al lado de la chimenea, tumbadito en un sofá, pasando la tarde como mejor se puede. Buenas noches, buena cena y hasta la próxima, si Dios quiere.